Hola, hola, bienvenidos a No Me Cuentes Más Historias. Hoy nos ponemos el turbante y nos echamos mucha protección solar porque nos vamos al año 711. Vamos a hablar de Al-Ándalus, pero cuidado, que esto no es solo una historia de batallas, es la historia de cómo alguien invita a un desconocido a su casa para que le ayude a echar a un vecino pesado y al final el invitado se queda con las llaves, reforma el piso, pone suelo radiante y se queda a vivir 8 siglos. Para entender cómo empezó todo, tenemos que mirar a los visigodos. Imaginaos un reino que era un absoluto caos, una comunidad de vecinos donde todos se llevaban mal. Estamos a principios del siglo VIII y hay una guerra civil interna. Por un lado, el rey Roderick, y por otro, los seguidores del anterior monarca, Bitiza. ¿Y qué hicieron los de Bitiza? Pues tuvieron una idea brillante, entre comillas: pedir ayuda a los musulmanes que ya controlaban el norte de África. Llamaron a la puerta de Musa ibn Nusayr, el gobernador, y este envió a su general, a Tariq ibn Ziyad. Tariq cruzó el estrecho con un ejército de árabes y bereberes, que eran los pueblos del Magreb recién convertidos al Islam, y en la batalla de Guadalete, en el 711, el pobre Rodrigo, pues no es que perdiera, es que directamente desapareció. Hay leyendas que dicen que solo encontraron su caballo y una sandalia. Imaginaros cómo acabó la cosa. Y aquí viene lo sorprendente. En solo 2 años ya estaban los musulmanes en la capital del reino, en Toledo. ¿Cómo es posible que conquistaran casi toda la península en solo 5 años, del 711 al 716? Pues por 3 razones que explican muy bien el comportamiento humano. Primero, la desunión de los VIP. Sí, la nobleza visigoda estaba más preocupada por sus herencias que por defender el país. Estaban tan divididos que algunos incluso se aliaron con los invasores pensando que ya se irían. 2. La indiferencia del pueblo. Esto es lo más curioso. Al campesino medio, que estaba harto de pagar impuestos abusivos a los nobles visigodos, le daba exactamente igual quién mandara. Muchos pensaron: bueno, mientras me dejen cultivar mi trigo en paz, que el jefe se llame Rodrigo o Tariq, a mí me importa poco. Y 3. Pactar era más barato que pelear. Sí, los musulmanes no llegaron matando a todo el mundo. Al revés, ofrecían pactos. Sí, llegaban y decían: mira, si te rindes y me pagas un tributo, o sea, unos impuestos, te dejo tu religión, te dejo tus tierras, te dejo tus leyes. Y claro, ante eso, mucha gente entregó las llaves de las ciudades sin disparar una sola flecha. Solo se les resistió la franja cantábrica en el norte de la península y los Pirineos, básicamente porque allí no había nada que les interesara y hacía demasiado frío para sus túnicas. Una vez instalados en la península, los musulmanes llamaron a este territorio Al-Ándalus y pusieron la capital en Córdoba. Al principio esto era un emirato dependiente. Para que nos entendamos, Córdoba era una sucursal y el jefe máximo de todo el tinglado, el califa, no vivía aquí, vivía en Damasco, o sea, en la zona de la actual Siria. Pero entonces, en el año 750, ocurrió un drama familiar digno de una serie de televisión. En Oriente, una familia llamada los Abbasíes dio un golpe de estado y mató a casi todos los miembros de la familia real, que eran los omeyas. ¿En serio? Solo sobrevivió un joven, Abderramán I. El tío se escapó corriendo por los pelos, cruzó todo el desierto y llegó a esta nueva zona, Al-Ándalus. Allí dijo: mirad, yo me voy a quedar aquí mandando, yo seré el último omeya, claro, los otros estaban muertos, y a partir de ahora esto va a ser un emirato independiente. ¿Cómo? ¿Qué quería decir? Bueno, pues que el califa de Bagdad, donde se habían mudado los nuevos jefes del imperio, mandaba en los temas religiosos, pero en los temas del dinero y la política, aquí mandaba Abderramán ya desde Córdoba. La cosa fue a más con un sucesor de este Abderramán, que fue Abderramán III, que en el 929 se autoproclamó califa. Esto es ya el upgrade total, o sea, significaba que él era el jefe de todo.
del ejército, de la política y también ya de la religión. Córdoba se convirtió en la Nueva York de la Edad Media. Tenía alcantarillado, bibliotecas y luces en las calles cuando en París aún chapoteaban en el barro. Para ayudarle, el califa tenía el hajib, que era como un primer ministro o un supersecretario, y también a los visires, que eran los ministros de cada una de las áreas del territorio. También estaban los valíes, que eran los gobernadores que mandaban en las provincias o marcas de la frontera, como las de Zaragoza, Toledo o Mérida. Pero con todo esto también organizado, la paz tampoco dura para siempre. Un tal Almansor, otro heredero, otro califa de Al-Ándalus, que era un hajib, o sea, un primer ministro o un supersecretario con mucha mala leche y mucha ambición, empezó a mandar más que el propio califa. Se hizo famoso por las razzas o las razias. Eran expediciones de castigo y saqueo, o sea, llegaban a ciudades cristianas como Barcelona en el año 985 o en Santiago de Compostela, robaban todo lo que brillaba y se volvían corriendo a Córdoba. Por cierto, en Santiago robó las campanas de la catedral y obligó a prisioneros cristianos a llevarlas a hombros hasta Córdoba para usarlas como lámparas en la mezquita. Eso era tener un mal perder. Bueno, pues cuando Almansor murió, el califato se rompió en 1000 pedazos. Sí, en el 1031 Al-Ándalus se fragmentó en trocitos pequeños conocidos como los reinos de taifas. Imaginaos que el país se divide en 30 microestados, Sevilla, Badajoz, Zaragoza, que además se odiaban entre ellos. Y claro, eran tan débiles que tenían que pagar las parias, otra palabrita del podcast de hoy. ¿Qué eran las parias? Pues un impuesto revolucionario. Le daban oro a los reyes cristianos, o sea, no a sus colegas de religión, no a otros jefes monarcas musulmanes. No. Esto lo pagaban a los reyes de los territorios cristianos del norte para que no les atacaran. Era el mundo al revés. Los musulmanes financiaban a los cristianos para que estos les dejaran en paz. No me digas. Desesperados, llamaron a los primos fuertes de África una vez más. En este caso llamaron a los almorávides y luego a los almohades. Eran guerreros bereberes muy fanáticos y estrictos y llegaron también a la península a ayudar, pero al final, como ya había pasado, pues se quedaron con el poder porque veían que los musulmanes de aquí pues vivían demasiado bien. Esto de la península, esto de Al-Ándalus era un chollo. Aquí se estaba muy bien. Y así que se habían vuelto blandos los que estaban mandando y los que subieron, almorávides y almohades, pues decidieron quedarse. Al final, los cristianos se unieron y les dieron a todos el golpe definitivo en la batalla de las Navas de Tolosa. Eso ya fue en el año 1212. Y a partir de ahí solo quedó del antiguo Al-Ándalus un pequeño territorio, el reino nazarí de Granada, que, aguantó hasta el 1492 porque, claro, eran vasallos de Castilla y pagaban puntualmente sus impuestos. Y los reyes católicos pues les dijeron, bueno, pues si estáis ahí no molestáis, mientras paguéis los impuestos, todos amiguetes. Bueno, ¿y cómo se vivía en Al-Ándalus? Esto es lo más interesante. Al-Ándalus era un multiculturalismo extremo. Sí, porque por un lado estaban los musulmanes, claro, pero ojo, que no eran todos iguales. Estaban los árabes, que eran los jefazos, los que se quedaron con las mejores tierras. Estaban los bereberes, que eran más humildes y se quedaron con las zonas de montaña. Y por eso siempre estaban como haciendo revueltas, porque les tocaron unas zonas que para cultivar no era lo mejor y siempre se estaban quejando. Luego estaba, claro, la gente de aquí, que cambió de bando, cuidado. Estaban los muladíes, o sea, los cristianos que, viendo el panorama, decidieron convertirse al Islam. Muchos lo hicieron por fe, pero la mayoría lo hizo para dejar de pagar los impuestos especiales que sí que tenían los no musulmanes. La economía, al final, el dinero siempre manda. Después estaban los mozárabes, que eran cristianos, que ellos sí que seguían siendo cristianos. Ellos no se convirtieron al Islam. Podían mantener sus iglesias, sus leyes, pero a cambio, ahí estaba lo que decíamos antes, tenían que pagar
la guicia, un tributo personal. Con el tiempo se arabizaron tanto que hablaban árabe también y vestían como los árabes, aunque, eso sí, seguían rezando a Jesús. Pero además también teníamos a los judíos, que vivían en sus propios barrios. Las juderías en Cataluña eran los calls, y fueron clave los judíos durante toda esa época en la ciencia y en el comercio. ¿Qué pasaba, pero, con las mujeres en esa época de Al-Ándalus, en la Edad Media, en la península? Bueno, pues en este aspecto la luz de Al-Ándalus se apaga un poco. Se las consideraba una propiedad valiosa. Cuidado con el término, propiedad valiosa, pero propiedad al fin y al cabo. Estaban bajo el mando del padre o del marido, siempre bajo la tutela de un hombre. No podían salir solas y su educación era casi inexistente. Una sociedad avanzada en astronomía, pero muy atrasada en derechos humanos. Y vamos a parar un ratito para explicar lo que pasó en Cataluña en esa época, porque aquí la historia fue muy distinta al resto de España. Los musulmanes pasaron por Cataluña como un rayo hacia Francia, conquistando Barcelona y Gerona, sin apenas resistencia entre el 716 y el 718. Pero se estrellaron contra los francos, los que estaban en la zona de la actual Francia. Y eso pasó en el 732 en Poitiers. Allí, como no les dejaron pasar, Carlos Martel dijo: no, musulmanes por aquí no. Y entonces pues empezaron a retroceder. Y esto generó que en la zona de la actual Cataluña hubiera como dos partes. La que se conoció como Cataluña Bella, Cataluña Vieja, en el norte. Ahí los francos, con, recordemos, Carlomagno a la cabeza, recuperaron Girona, Gerona, Barcelona, muy pronto eso, ya en el año 801, y aquí la influencia musulmana pues fue mínima, casi un suspiro, porque recordemos, pasaron corriendo, lo frenaron en Poitiers, tiraron para atrás y toda esta zona rápidamente los francos la recuperaron, o sea que ahí los musulmanes poca presencia tuvieron. Pero en lo que se conoció como la Cataluña Nova, la Cataluña Nueva, en el sur y oeste de la actual zona de Cataluña, ahí sí que hubo ciudades como Lleida, Tortosa o Tarragona que estuvieron bajo control musulmán mucho tiempo, más de 400 años, hasta el siglo XII. Por eso, si vas por el sur de Cataluña, la huella del Al-Ándalus es brutal. Nos trajeron el regadío, por ejemplo, con acequias, y las sínias, que es como llamamos en Cataluña las norias de agua, para poder mover el agua en los terrenos de cultivo. Nos trajeron el arroz, las berenjenas, las alcachofas, las especias. Si tu apellido es Adell o Alcoberro, o si vives en Altafulla, Miravet o Benifallet, estás pronunciando palabras que vienen directamente de aquel tiempo. Y no podemos acabar sin hablar de su cultura, porque mientras en el resto de Europa la gente no sabía ni escribir su nombre, en Córdoba Al-Hakam II tenía una biblioteca con 400.000 volúmenes. 400.000. Eran unos cracks en medicina, sabían de botánica y cirugía. Abulcasis escribió libros de medicina que se usaron en Europa durante siglos, pero también dominaban la astronomía. Como tenían que saber dónde estaba la Meca para rezar, pues se volvieron expertos en esto de mirar las estrellas. Pero también en el arte. Como el Islam prohíbe representar a Dios, a personas o animales, para evitar la idolatría, o sea que se idolatre a una imagen de alguien que no es Dios, se inventaron un estilo decorativo alucinante. Usaban materiales baratos, eso sí, como ladrillo y eso, pero lo tapaban todo con figuras geométricas, con el conocido como autarique, o sea, dibujos de hojas y de flores, y con caligrafía, con frases del Corán, del libro religioso, que parecen como de encaje. Eso es lo que llamamos el horror vacui, o sea, el miedo a que hubiera algún espacio vacío. Todo estaba lleno de símbolos, de dibujitos, de caligrafía, y no dejaban ni un centímetro sin decorar. Y, por supuesto, el agua también era muy importante. Para un pueblo que viene del desierto, el paraíso es un jardín con fuentes, estanques y el sonido del agua corriendo. Pues bien, entre versos de poetas, regadíos, de acequias y bibliotecas gigantescas, Al-Ándalus cambió nuestra historia para siempre. Pero mientras en Córdoba disfrutaban de los baños árabes, en las montañas del norte, unos señores con mucha barba y muy pocas ganas de pagar parias, los impuestos, empezaban a bajar hacia el sur.
En el próximo episodio hablaremos de la Reconquista y de cómo se crearon los primeros reinos cristianos. Pero eso, amigos, será otra historia. No os olvidéis de compartir este episodio y de seguirnos en redes. Hasta el próximo capítulo. Adiós.